Buenos días, profesora. Hoy en conjunto con mi grupo compuesto por Octavio Cáceres, Javiera Cornejo, Daniela Ortiz y quien les habla, Javiera Ulloa, haremos un análisis sobre la telesimulación que tuvimos con Alejandro. Bueno, primero vamos a hablar sobre el análisis de la sesión, de la primera y segunda sesión, con respecto al tipo de usuario, el rol del terapeuta, durante la entrevista, aspectos a mejorar y el lenguaje verbal y no verbal que pudo observarse. En la primera sesión se realizó una entrevista con dos terapeutas con el fin de recabar la mayor cantidad de información e intereses de Alejandro, ambas logrando un trabajo fructífero. Gracias a esta entrevista se pudo dar cuenta que Alejandro en las sesiones 1 y 2 demostró mediante el diálogo en la entrevista diferentes características importantes a considerar para entender qué tipo de usuario es. En primera instancia, demostró comodidad ante la evaluación. Respondía a ciertas preguntas de manera extensa como las que se relacionaban con sus intereses, pasatiempos, etc. Y otras relacionadas a su familia las respondía de forma más acotada, por lo que era más reservado a la hora de hablar sobre situaciones que podrían ser problemáticas para él, como por ejemplo tener que asistir al colegio. Constantemente evadía preguntas con respecto a esto, ya que expresa desinterés y falta de motivación con respecto a su educación escolar, debido a que su atención está dirigida a cumplir con sus roles en el hogar y con su familia. Por momentos tuvo conductas que transgredían algunos límites entre terapeuta y usuario, por lo que el vínculo pudo verse afectado, pero aún así demostró cooperación con las preguntas que se le realizaban y se pudieron identificar varios intereses que podían brindar información necesaria para el desarrollo de una intervención óptima y significativa para él. Alejandro constantemente, al referirse a sus capacidades, se limitaba, por lo que se podían observar ciertas inseguridades con respecto a sus habilidades, tanto manuales como escolares, lo cual podría ser una problemática al momento de tomar decisiones dentro de esta última área. El usuario está pasando por un proceso difícil, de diversas responsabilidades, pero aún así demuestra interés por participar en la sesión. Asiste a tiempo, tiene buena higiene por lo que se puede observar, coopera con las actividades y asiste a las sesiones programadas en el horario determinado. En cuanto al rol de, en este caso, los terapeutas ocupacionales, que fueron encargadas de realizar la entrevista, se destaca que lograron seguir una línea de entrevista, a pesar de ciertos coqueteos por parte del entrevistado o las respuestas que pudiera alejar la conversación de los objetivos planteados a lograr en la primera sesión. A pesar de existir la presencia de dos terapeutas, se puede notar una mayor interacción y participación de una de estas. Esto se nota claramente en la situación de coqueteo que instauró Alejandro con una de las colegas. La compañera de esta solo opta por reírse y minimizar la instancia en vez de interceder de forma paulatina para auxiliar a su par y así cambiar la situación, ya que el usuario está traspasando los límites de vínculo terapéutico. Con respecto a la segunda sesión, la terapeuta Javiera se introdujo en la intervención con confianza. No tuvo problema para cambiar de tema de conversación o para recopilar información de Alejandro. Se informó sobre intereses de este, por lo que demuestra un buen análisis y observación sobre la información entregada por el usuario. Demuestra empatía, respeto y tolerancia. El terapeuta Octavio logró establecer un vínculo terapéutico con el usuario, desde el inicio de la intervención hasta concluir, con una personalidad empática, paciente y buena disposición. Durante esta sesión, Alejandro demostró comodidad y estar a gusto con el terapeuta, quien tuvo el espacio de confianza para desarrollar la actividad sin transgredir ningún límite. Respecto a los aspectos a mejorar, en la primera sesión en donde se realizó la entrevista inicial, creemos que se podría haber llevado de una manera más fluida e incluso se podría haber aplicado en primera instancia una estrategia rompehielo para comenzar a establecer un vínculo y no invadir al usuario con preguntas tan personales por parte de desconocidos. A pesar de haber dos terapeutas, se ve más interacción de parte de una. En la situación de coqueteo por parte de Alejandro en la sesión se pudo tornar un tanto incómoda, por lo que si no se marcan los límites necesarios, esto podría interferir en el desarrollo de las intervenciones y el desempeño del usuario dentro de estas. En la segunda sesión se hubiera trabajado de una manera o en una actividad similar, ya que son fundamentales los intereses del usuario. Y estos son muy relevantes como para conectar con él. También introducir correctamente al inicio de la sesión la actividad que se iba a desarrollar y los temas a tratar en la sesión. También confiar en el proceso y en los espacios que son necesarios para que el usuario demuestre la importancia que tiene
que él le puede dar a la actividad. También como pueden ocurrir instancias que no están planificadas previamente, intentar siempre, contemplar un plan B u otras ideas para adaptarse a la situación. Estas podrían ser como realizar un pasapalabras con conceptos popurrí en ese sentido, que serían como en base a sus intereses y gustos, donde mientras conteste se iría reproduciendo música rap e incluso con los materiales que se tenían presupuestados para esa actividad, realizar algún tipo de dibujo o algún llavero de cartón. En el lenguaje verbal y no verbal, analizando la sesión 1, comenzando con el lenguaje verbal, se observa que, y se escucha, que Alejandro se desenvuelve con respeto hacia las terapeutas y contesta la mayoría de las preguntas sin ningún problema. Más adelante busca coquetear libremente con una de las profesionales y al final se despide mencionando directamente el nombre de ellas. Esto se podría evidenciar como un traspaso del límite de la confianza entre usuario y terapeuta. Por otro lado, en el lenguaje no verbal, tanto en este caso en el carácter proxémico, se aprecia que el usuario es cercano hacia la cámara y está concentrado en la entrevista. Más adelante toma un poco más de confianza con las terapeutas y se va acercando un poco más a la cámara, como en forma de coqueteo. Eh, de acuerdo al lenguaje kinésico, vemos cómo Alejandro comienza con una de sus manos en la cara, indicando que tiene nervios o tiene ansiedad por la sesión y no sabe dónde posicionarlas. Sin embargo, rápidamente se acomoda en la silla mostrando una postura más confiada y relajada, aunque al momento en el que las colegas le preguntan sobre temas como su motivo de consulta con terapia ocupacional o su madre o su familia, el entrevistado baja la mirada, siendo como un indicio de tristeza, incomodidad o vergüenza. Eh, Asimismo, en la paralingüística, Alejandro habla con un tono bastante audible y entendible. Sin embargo, al ser llamado por su terapeuta como Jano, este sube el tono notoriamente, haciendo prácticamente una onomatopeya. Por último, en lenguaje diacrítico, se aprecia un adolescente aseado, ordenado, con una correcta utilización de la vestimenta como acorde al clima actual, que vendría siendo que hace frío. Y si bien el uso de gorras no es necesario al interior de la habitación o de la casa, se entiende que Alejandro lo ocupa solamente porque es parte de su estilo personal. En cuanto a la segunda sesión, en el lenguaje verbal, Alejandro, al conectar con mayor confianza, tendió a expresarse más libremente, siempre desde el punto en el que se mostraba la diferencia entre un usuario y el terapeuta. Nunca dijo palabras malsonantes o groserías, pero sí coloquiales, algo que los terapeutas encargados de la sesión también implementaron. En el lenguaje no verbal, específicamente en la proxémica, Alejandro demostró que creció exponencialmente su cercanía con los terapeutas debido a las actividades que realizaron mientras se iba dando la sesión. Con respecto al lenguaje kinésico, se ve que Alejandro estaba inquieto por comenzar a crear su propio aro de básquetbol. Se movía constantemente, se dirigía a buscar los materiales y miraba siempre a la pantalla. Se sentaba con buena postura en dirección hacia la cámara, por lo que se notaba que había interés por la creación del material y por cooperar en la actividad. En el apartado de la paralingüística, a él se le notaban tonos alegres y muchas risas. Nunca demostró disgusto o preocupación más allá de encontrar los materiales. En cuanto a la diacrítica, Alejandro se encontraba abrigado y vestido igualmente que en la sesión anterior. En la comunicación verbal se denota con más seguridad y confianza, se esfuerza por realizar la actividad central y no traspasa la relación usuario-terapeuta. Se le notaba muy enfocado en la actividad y por la relación con los terapeutas se daba la instancia de que él se explayara y fluyera en la intervención, lo cual daba paso a escenas de improvisación de rap o cuando reprodujeron música o que hablara sobre temas de su interés. Para finalizar, consideramos importante y atingente el desarrollo de este análisis para mejorar ciertos aspectos fundamentales en la práctica del rol terapéutico, siempre considerando esto como crítica constructiva en pro de mejores habilidades en próximas experiencias.
Gracias a estas instancias, aprendemos de la importancia del lenguaje verbal y no verbal, las conductas y maneras de expresarse en un usuario, aspectos necesarios a considerar en cada persona para llevar a cabo una intervención óptima e integral, ya que el enfrentamiento con situaciones difíciles nos permite cuestionarnos por anticipado cómo deberíamos actuar en tal situación. Finalmente, esta ha sido nuestra presentación y muchas gracias.